Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este vídeo vamos a continuar con el uso de los modificadores y vamos a ver el siguiente modificador de la sección de generar, que consiste en el modificador booleano. Con este vamos a poder aplicar entre dos objetos operaciones booleanas, como puede ser la unión, diferencia o intersección. Vale, entonces para ello necesitamos dos objetos. Aquí tenemos varios objetos. Vamos a coger la esfera, como vemos la tenemos aquí con el nombre, y el cubo, y vamos a hacer varias pruebas. Vamos a pasar a esta vista, mayúsculas Alt C para activar Screencast Keys, GY, y ahora cuando lo tengo aquí, GX, voy a ponerlo juntito, ¿vale? Para que veáis. ¿Veis cómo está junto? Vale. Son, si aprieto mayúscula, botón derecho y selecciono los dos, puedo mover los dos, pero en principio es solamente dos objetos. Ahora lo que voy a hacer es al objeto cubo, al cubo, le voy a meter el modificador de generar, que va a ser el modificador booleana o booleano. Vale, y aquí tengo varios. Aquí esto es muy sencillo: operación intersección, operación unión, operación diferencia. Vale, la operación intersección tenemos que aplicarla a algún objeto. Entonces este objeto aplicamos la intersección con qué otro objeto, con este otro objeto que es la esfera. Entonces pinchamos aquí, seleccionamos esfera. Y como veis, lo que queda va a ser la intersección. Le damos a aplicar y ahora movemos con GX. Y como veis, lo que ha quedado es exclusivamente la intersección entre la esfera y el cubo. Control Z dos veces y en vez de intersección hacemos unión. Y también volvemos a aplicarla con la esfera. Si le damos a aplicar y hacemos GX para mover, vemos que el cubo ha desaparecido y ahora se genera un nuevo cubo que va a ser el cubo unión, que están unidos el cubo con la esfera, mientras que la esfera sigue quedando como está. Y ahora vamos a aplicar el operador diferencia. El operador diferencia es todo lo contrario a la intersección y lo vamos a aplicar sobre esfera. Le damos a aplicar, hacemos GX y como veis, lo que me ha quedado es la operación diferencia. Queda un cubo quitándole justamente la intersección entre el cubo y la esfera. Para que veáis las cosas que se pueden hacer. Este, como veis, es un modificador bastante útil. Otros modificadores que podemos ver, por ejemplo, el modificador construir. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, con respecto a este objeto. Le damos aquí y damos construir. Vale, como veis, de pronto ha desaparecido. Vale, no es que haya desaparecido, es que inicia en 1000. Bueno, puede que esté un poco. Vamos a ver, vamos a darle Alt A. Fijaros qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el cubo, este modificador, lo que hace es crear una animación que de 0 a un X determinado a 100, ¿vale? O sea, comienza la animación en 1 y acaba en 100. Podemos hacer que acabe, por ejemplo, en 200. Entonces, cuando le damos a animar, eso se hace con Alt A, se va construyendo poco a poco el cubo hasta que llega a los 200. ¿Vale? Fijaros que esto, longitud, no me dice dónde acaba, en el frame que acaba, sino esto me indica dónde empieza a ocurrir el fenómeno
y esto a partir de ese momento la diferencia, lo que va a durar. Podemos hacer esto de manera aleatoria, ¿vale? Alt A, y en vez de ocurrir de manera ordenada, aleatoriamente va apareciendo. Por supuesto, esto es semilla 1. A medida que le vayamos metiendo más, vamos a meterle por ejemplo 20 para que veamos la diferencia. El proceso pues será mejor. Vamos a ver, quitamos aleatorizar y si nos damos cuenta, Alt A, se producirá seguramente con más definición que si esto está a niveles más pequeños. Y luego está la opción de invertido. La opción de invertido es al contrario, va de 1 hasta 200 en este caso. Si esto fuera 5, por ejemplo, iría desde el frame 5 hasta 200 frames más hacia la derecha, o sea, hasta el frame 205, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Ahora es al contrario, se va a ir destruyendo poco a poco, hasta que esté completamente destruido en el frame 205 en este caso. Y lo mismo hacerlo de forma aleatoria. Vamos a bajar esto para que veamos la diferencia, si es que hay alguna. Y se va destruyendo hasta desaparecer completamente. Esto es porque lo hemos hecho muy largo. Podemos hacerlo esto, acortarlo a 50. Esto lo ponemos en 1. Y desaparece de forma más rápida, ¿vale? No tiene mucho más. Entonces, eso con respecto al modificador de construir o builder, ¿vale? Siguiente modificador a tener en cuenta. Después del de construir tenemos el de diezmar, ¿vale? Eso lo vamos a intentar aplicar, pero no aquí. Vamos a intentar aplicarlo sobre este otro objeto. Vamos a centrar la vista en él, con el punto del bloque numérico, y con la barra del bloque numérico vamos a hacer que solamente veamos aquello que tenemos seleccionado. Vale, entonces una vez que tenemos esto, vamos a quitarle de aquí las barritas estas que me molestan ahora mismo. Vamos a agregar el modificador diezmar. Entonces, fijaros, esto van colapsando. Esto es la proporción, es una proporción. A medida que vaya disminuyendo esta proporción, esto es el 100%, es un porcentaje sobre 1. A medida que voy quitando, van colapsando y voy haciendo la figura cada vez más simple y con menos polígonos. Estoy al 40%, 30, 20, 17% de la figura original. Fijaros que más abajo del 10%, bueno, del 1% realmente, del 10% está prácticamente irreconocible. Podemos revertir subdivisiones y hacerlo por iteraciones. No. ...500 caras, fijaros aquí, 500 caras. Si hacemos iteraciones, 306 caras. 300 caras. Solo se puede en este caso hasta 306. Mantiene la misma forma, que en el caso de colapsar no las mantiene. Lo único que disminuimos el número de caras. En cuanto aplicamos un poquito, vemos la diferencia. Y luego plano, límite angular.
esto podemos ir haciendo que vayan aumentando los límites. A partir de un cierto límite voy convirtiendo en planos caras diferentes. ¿Os dais cuenta? Bueno, el límite normal está en 5, pero lo puedo ir subiendo. ¿Con esto qué consigo? Pues con una figura high poly, o sea, con muchos polígonos, convertirla en low poly. ¿Vale? Podemos delimitar las normales por el material o por la costura. ¿Vale? Y ya está. Para eso sirve este modificador, para convertir una figura muy compleja en una figura más simple. Vale, siguiente modificador. Dividir bordes. Lo que va a hacer es, esto simplemente voy a tener un ángulo de división que es el 30 grados y a partir de ese grado dividirá los bordes. Si lo voy elevando, pues cada vez habrá menos divisiones. Mientras más bajo sea, más quedará dividido. O sea, esto hace el efecto contrario a el efecto de biselado y redondeado. Lo que voy haciendo es quitar en los bordes líneas y estoy haciendo que de tener una malla redondeada la estoy convirtiendo en una malla bastante puntiaguda. ¿Vale? Aquí puedo hacer bordes definidos, ángulo del borde o con bordes definidos. Vale, pues ya está. Entonces este modificador, que es en inglés Edge Split, pues lo que va a hacer es dividir los bordes. Como veis, ahí lo tenéis. Máscara. Bueno, máscara lo que va a hacer, lo único que en este caso teníamos que tener aquí un grupo de vértices que no lo tenemos seleccionado. Lo que hace es ocultarme las zonas que a mí no me interesa que se vean. Entonces, si yo creo un grupo de vértices y lo añado aquí, esos vértices de la malla pues no se verán, se creará una máscara. Es bastante útil en determinadas ocasiones. El de reflexión, bueno, ese ya lo conocemos, pero bueno, podemos intentar aplicarlo aquí. Es sencillo. Vamos a pasar al modo edición. Vamos a activar el que se vea la parte de atrás. Con C, por ejemplo. Vamos a seleccionar todo lo que hay hasta el medio. Y cuando tenemos eso, le vamos a dar a X y a borrar vértices. No. X y a borrar bordes. Tampoco. X borramos caras. ¿Vale? Y se queda solo la mitad. Una vez que tenemos eso, ponemos aquí justamente el cursor y aquí lo ponemos más o menos por en medio. Más o menos. Ops. Bueno, esto es un fallo que he notado en estas versiones. Cuando cambias, el cursor te cambia de lado cuando cambias de vista. Eso antes no pasaba. Bueno, pues una vez que tengo esto, ahora aprieto A y le agrego el modificador de reflexión. Y digo que la reflexión se haga con respecto al eje X. Como veis, ya tengo la reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora de aquí muevo la oreja, me la mueve en el otro lado. ¡Yupi! ¿Vale? O si hago, por ejemplo, un de esto proporcional, lo conecto, G, G, vale, por ejemplo, y se me ve lo de atrás. Lo malo es que solo veo la malla en un lado, en el otro lado no la veo porque está reflejada. Si quiero que se me vea en el otro lado y poder modificar de un lado o de otro, le doy aquí, ajustar la caja de edición al resultado modificado o algo así.
Le doy y se ven los dos sitios. Como veis, si ahora selecciono uno, se me seleccionan los dos puntos. De manera que mueva el que mueva, se me van a seleccionar ambos. Puedo hacer que sea con respecto al eje Y. Fijaros que al hacerlo con respecto al eje Y, como se me ha reflejado también hacia atrás. Y puedo hacerlo con respecto al eje Z. Y ya tengo una cosa la mar de rara. ¿Vale? Y si quito el X, pues tendré algo parecido a esto. Puedo hacer que se fusionen. Si no se fusionan, lo único que me va a pasar cuando yo quite esto es que si yo quiero separar, se pueden separar. Fijaros, si yo pongo fusionar, no se fusiona, y si pongo limitar, ya no me van. Están separados completamente. Sin embargo, si hago esto, puedo hacer que se entrecrucen, a no ser que yo ponga fusionar o limitar. Vale, cuando yo hago eso, lo primero que he de hacer es separar, y una vez que separo, pongo fusionar, GX, no. Pongo limitar, GX, sí. Fijaros, yo puedo seguir metiendo, pero me limita. Lo de fusionar quiere decir es que cuando estén juntitos, estas líneas se van a fusionar, en vez de permanecer separados. Grupo de vértices, texturas U, texturas V. ¿Vale? El umbral de fusión en este caso es 0,001 unidad de Blender. Y puedo hacer que el objeto espejo sea otro. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a darle aquí y quiero que el objeto que vaya a ser espejo sea, por ejemplo, vamos a darle aquí a aplicar en modo objeto y vamos a crear otra vez el modificador de reflexión. Pero ahora vamos a hacer que la esfera, por ejemplo, sea el objeto esfera. Fijaros, justo en el punto donde está la esfera es donde hace la modificación. Si os dais cuenta, mueva yo una, se mueve la otra, porque están espejados con respecto a ese punto. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Este es el modificador mirror en inglés, o reflexión. Tenemos el de multireflexión, que en este caso lo que me va a permitir es poder esculpir con varios grados o niveles. De momento pues no lo vamos a usar y lo explicaremos más adelante, porque aún no hemos visto ni siquiera el proceso de esculpido. Entonces, otros modificadores. Rehacer malla, añade un modificador para el objeto activo. También, fijaros lo que me hace. Voy reconstruyendo. Epa, quiero salir de aquí. Fijaros que va destruyéndolo. Es parecido al de diezmar y al otro, pero diferente. Escala. Vale, ahora el problema es que no me estaba respondiendo. Vale, creo que no le gusta mucho este modificador. Sombreado suave. Vale, por lo visto estos cambios requieren bastante procesador, así que de momento vamos a dejarlo. Pero vale, ya habéis visto un poquito lo que pueden hacer. Y ahora ya pasaríamos al de enroscar, solidificar, subdividir superficie, triangular y estructura. Bueno, vamos a ver cuáles nos faltan de aquí. El de estructura, por ejemplo. Fijaros que lo que hace el de estructura es convertirme cualquier objeto
exclusivamente en su propia estructura. Vamos a intentar convertirlos todos en estructuras. Wireframe. No. Mierda. No. Ay. Este no. Vale, aquí. Agregar estructura. Muy bien. Y este de aquí. Agregar estructura. Fijaros en cómo quedan. ¿Vale? Hacemos un renderizado. Podemos ver cómo han quedado los objetos que teníamos reducidos a su estructura, a sus líneas más fundamentales. ¿Vale? Fijaros. Y aquí no están todas. De momento vamos a ampliar para que se vea así, mejor. Vale, y aquí podemos verlo un poquito mejor. Vale. Vale, este de aquí. Este de aquí se lo vamos a quitar. Y vamos a ver cómo afecta este modificador, por ejemplo, aquí. Con esto podemos aumentar el grosor de la estructura, como podéis ver. Podemos hacer que sea algo más densa. ¿Vale? ¿Qué más podemos? Podemos hacer aquí un desplazamiento que... bueno, hace que hay un pequeño desplazamiento con respecto al centro y un grosor. Aquí tenemos un grosor uniforme y un grosor no uniforme. Un grosor relativo. Grosor relativo, como veis, el desplazamiento este sí que va a afectar un poquito más. Y podemos utilizar los limítrofes. Fijaros que sí que cambia, sobre todo aquí. Y reemplazar el original. Fijaros que puedo no reemplazar el original y fijaros qué cosa más bonita me queda. Tengo el original y justo debajo tengo la estructura, lo cual le da un toque especial. Puedo también plegar los bordes aquí bajo un cierto ángulo, una cierta influencia. Vale, en este caso nada. Y aquí el material también lo puedo desplazar en función para intentar que coincida o que no se me desplace demasiado. Como son materiales homogéneos, más o menos, no va a tener mucha repercusión, como podéis ver. Vale, RZ. ¿Vale? Más cosas, más modificadores a tener en cuenta. Una vez que hemos visto el de estructura, nos quedaría el de solidificar, por ejemplo, el cual, ¿qué es lo que va a hacer? Pues si venimos, por ejemplo, a este de aquí. Solidificar lo que va a hacer es que las paredes, el grosor de las paredes, sea mayor. Fijaros cómo el grosor de algunas paredes sí que ha ido cambiando, sobre todo de la parte más interna. Y fijaros, si me voy para el otro lado, cómo está engrosando.
¿vale? Hacia un sitio o hacia el otro. Puedo limitar esto, por ejemplo, fijaros, al limitar así lo que he hecho es no puedo engrosar más de una cierta cantidad cuando antes sí que podía. ¿Lo veis? Para eso sirve esto de limitar. Entonces con esto pues fijaros esta limitación. Bueno, entonces aquí un poco sería ver cómo estaba en un principio. Vale, 0, no hay limitación. ¿Vale? Vale, aquí también hay un desplazamiento que puedo hacer, es para desplazar lo que sería el 0, puedo hacer una inversión de las normales, puedo hacer que sea un grosor uniforme en todas las partes, puedo hacer que las normales sean de alta calidad, rellenar el canto para que se vea mejor o no queden cosas raras, hacer que se aplique solo al canto, puedo hacer que haya un plegado interior, esto es un porcentaje, un plegado exterior, que en este caso no lo vamos a notar, y aquí con los cantos. Y esto será para los materiales. Como no tenemos materiales, son más o menos homogéneos, no nos va a afectar mucho. A ver si puedo conseguirlo. 0. ¿Vale? Bueno, y con esto sería el de solidificar. Más cosas. Aparte del solidificar, subdividir superficie. Eso, si volvemos a algún otro, vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a añadir otro, ¿qué podemos hacer? Un cubo. ¿Dónde lo hemos añadido? Aquí. GZ, lo bajamos, GY no, GX, vale, y ahora GY, bueno, por aquí más o menos, vale, GZ, lo bajamos, vale, entonces cuando tenemos esto, fijaros cómo está así. Ahora si agrego el modificador de subdividir superficie, fijaros en qué queda. Aquí tengo el cal multiplar o lo puedo hacer de manera simple. Si lo hago de esta manera, fijaros que esto es cómo se procesará, con qué detalle, y esto es como lo vemos. O sea, realmente se va a procesar así, pero nosotros lo vamos a ver así. Y si hacemos 0, simplemente lo veremos así, pero se procesará de esta manera. A medida que le vamos añadiendo más subdivisiones, fijaros cómo queda prácticamente. Pero claro, esto es para ver. Realmente lo que se va a procesar cuando hagamos la foto es lo que aparezca aquí. Mientras más subdivisión tengamos, más tiempo de renderizado tendremos. Visualización óptima, visualización no óptima, etcétera. Podemos copiar. Y tenemos 2 veces el mismo modificador. ¿Vale? Entonces con esto, fijaros que cuando yo haga el renderizado, lo voy a tener de esta manera. ¿De acuerdo? Vale. Y una vez que tengo esto, ya ¿qué es lo que me queda? Bueno, subdividir superficie triangular, el cual sería convertir en triangulitos, buscando la diagonal más corta, fijo alternativo, fijo cosmético,
recortar, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer al triangular es que la malla que está formada por cuadraditos, convertirla en triangulitos, ¿vale? Para algunas cosas, pues eso puede ser útil. Vamos a ir al modo. Vamos a venir aquí. Esto lo que hará es que lo podamos ver o no lo podamos ver el modificador en, fijaros, en modo edición. Esto es que no lo vemos y esto es que lo vemos. ¿Vale? Vale. Y ya los modificadores que me quedan es el de forrar, que ya lo vimos. A partir de cualquier estructura lo forra. Vamos a ver, por ejemplo, un plano. No, un plano, esto mismo. GX, GY. Vamos a forrar esta bolita a ver qué es lo que nos queda. Si le damos a forrar, parece que no le gusta mucho a Blender forrar esto. Como veis, si forro la bola me queda algo parecido a esto. Crea como una estructura por encima. Al ser esférico no se va a notar la estructura en sí, ni en modo objeto ni en modo edición. Bueno, la cuestión es que esta estructura hace trabajar bastante al programa y se ralentiza mucho. Esto lo tendríamos que hacer más que con una esfera que tiene muchísimos puntos y sobre cada punto hace un forrado por lo visto, por tanto el procesamiento tiene que ser increíble. Como veis, esta es mi estructura original y este es el forrado que hace. Vale. Si no queremos que se nos cale, esto hacerlo sobre estructuras muy simples. Por ejemplo, en el vídeo, 2 vídeos anteriores, con el hombre de palos, pues se puede hacer. Y como ya vimos ahí cómo funcionaba, podíamos crear esqueletos, podíamos suavizar las ramificaciones, podíamos marcar como sueltos, podíamos mirar cuáles son los ejes de simetría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a quitarlo porque queremos seguir pudiendo trabajar con el ordenador. Y ya el último que nos queda de aquí es enroscar. Y para ese sí que voy a necesitar otra figura que va a ser un cilindro. O sería interesante al menos tenerla. Vale, Y, vale, pues ya tengo un cilindro. Vale, una vez que tengo mi cilindro, que no sé por qué lo he metido en este modo, porque entonces ambos van a pertenecer a lo mismo, así que lo voy a borrar. Me voy a ir al modo objeto y una vez en el modo objeto, aquí voy a agregar el cilindro. Vale, GY, me vengo para acá, GZ. Vale. Bueno, pues una vez que tengo mi cilindro, punto del bloque numérico, le voy a agregar, bueno, voy a agregarle si queréis un material, voy a copiar alguno que tuviera por aquí ya, este mismo, pues este, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es enroscarlo, modificador de enroscar. Como veis se está enroscando, pero se está enroscando con respecto al eje Z. Yo creo que se enrosque, por ejemplo, con respecto al eje X. O que se enrosque con respecto al eje Y. ¿Vale? Con respecto al eje Z. Puedo elegir otro eje de enroscamiento. Por ejemplo, elegir un objeto que sea, por ejemplo, la icosfera. Y se va a enroscar en torno a la icosfera. Lo cual parece venirnos bastante bien cuando queremos que algo se enrosque con respecto a algo. Por ejemplo, si tenemos letras que queremos que se enrosquen en torno a algo, esto sería un buen método para probar. Vamos a probar, por ejemplo, con respecto al cubo. Como veis, se enrosca muy bien. Claro, está todo en el mismo plano. ¿Qué es lo que pasaría, GZ, si esto no estuviera en el mismo plano? Cuando yo enrosque con respecto al cubo, lo hará igual.
Vale, bueno, entonces vamos a hacerlo con respecto al eje Z y vamos a ir quitando el ángulo. Aquí son 360 grados de ángulo y vamos a hacer que sea un ángulo más pequeño. Fijaros cómo se va enroscando. Fijaros que si yo esto lo roto y lo hago con respecto a Z, bueno, puedo aumentar el número de intervalos, como veis, del enroscamiento, intervalos del proceso. Y ahora lo que voy a hacer es enroscar en sí. He estado diciendo que esto era enroscar, pero más bien lo que estoy haciendo son líneas que se pueden enroscar. O estoy enroscando, pero en el mismo sitio. Si yo quiero enroscar hacia arriba o hacia abajo, fijaros, con respecto al eje X, quedará a lo mejor mejor. Fijaros que aquí queda mejor. Vamos a ir aumentando el ángulo. Como veis, tengo una línea que se va, esto está normal, y lo voy enroscando. Fijaros cómo va quedando. Puedo hacer un cálculo de orden, puedo invertir las normales y puedo ir calculando diversas iteraciones. Estirar U, estirar V, sombreado suave o no tan suave. Y esto me va a señalar el enroscamiento que tendré. Fijaros cómo me va afectando a mí este enroscamiento. Esto es con respecto al eje Z, X con respecto a Z, con respecto a Y, con respecto a X como estaba. Y si hago que sea con respecto a X y con respecto al cubo, fijaros de qué manera se enrosca. ¿Vale? Fijaros antes, aquí tenía un enroscamiento de 0 antes. Fijaros, vale, esto lo que hace es girar en torno al cubo. O en torno a las cadenas, por ejemplo. Las cadenas en un principio eran un plano, esfera, Susan, un toro. ¿Vale? Pues estoy girando con respecto aquí. Pero luego puedo hacer que el ángulo sea completo, una vuelta o varias vueltas. ¿Vale? Como veis, voy disminuyendo el ángulo para que lo veamos. Aquí con poquita iteración, fijaros, este es el ángulo, 17 grados, 28, así. ¿Vale? Cuando tengo esto, empiezo a enroscar. Fijaros que al empezar a enroscar, ¿qué es lo que hace? Fijaros cómo se está enroscando. Esto es por el ángulo. He de hacer que el ángulo sea mayor para que el enroscamiento sea más pequeño. ¿Os dais cuenta? Esto me va a ir controlando el ángulo y esto el número de vueltas, podríamos decir, o la distancia entre rosca y rosca. ¿Vale? Esto me va a controlar lo enroscado que está y esto el número de vueltas y esto con respecto a que gira. Intervalos, aquí tengo 25 o puedo tener 107 o puedo tener 4. ¿Vale? En función de esto, parámetros, como veis, podemos ir cambiando. Iteraciones, mientras más iteraciones, más largo es el enroscamiento. Como veis, vamos a coger un ángulo de 360, era lo que tenía. Vamos a enroscar aquí.
un ángulo de 68 grados, 4, 15, bueno, intervalo de procesamiento, y aquí es la rosca tal como estaba. Vale, os dais cuenta. Esto con respecto al eje X, o con respecto, si lo hacemos con respecto a un objeto, fijaros cómo esto podemos hacer que aumente. ¿Vale? Bueno, y esto es todo hasta el momento. Aquí hemos visto todos los modificadores que hay de generar entre este vídeo y el resto. ¿Cuáles nos quedarían? Pues nos quedarían ya modificadores de deformación y de simular. Y bueno, y los de modificar, que ya los veríamos. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, os haya sido útil. Os espero en el próximo vídeo. Entonces vamos a ver cómo termina este render. Ya sabéis, si os gusta lo que hemos hecho aquí y queréis ver más, agregaros al canal, darle al like, compartir y todas esas cosas que se suelen decir. Y bueno, y eso es todo. Chao. A ver que se termine el render. Se hace eterno, ¿eh? Bueno, pues este es uno de los renders.